Bueno, buenas, ¿cómo están? Vamos a arrancar esta segunda clase teórica para tercer año, en la cual vamos a ver algunas consideraciones sobre nuestro tema central, que es la composición. En este caso nos vamos a centrar en la organización teórica que le dio a este tema, que le dieron los autores fundamentalmente Villafañe y Mínguez, ¿sí? Que tienen este libro, Principios de Teoría General de la Imagen, donde, bueno, no diría que es la mejor teoría, no es de las más conocidas, pero sí me parece que tiene por lo menos una condensación y un orden de los contenidos que es interesante, que no está en todos lados. Después también se van a incorporar algunas nociones de los otros dos textos que figuran ahí: Introducción a la teoría de la imagen, que es alrededor de la misma estructura, escrito solo por Villafañe, y Semiótica, Cognición y Comunicación Visual, los signos básicos que construyen lo visible, de José Luis Caivano. Bien, vamos a avanzar entonces. Vamos a encontrarnos que organizan la noción de composición a raíz de, primero, en primer lugar esto, a raíz de que existen unos elementos que ordenar, ¿sí? Y catalogan esos elementos de distintas maneras: elementos morfológicos, dinámicos y escalares, que para componer hay una serie de principios que, que fundamentan la composición. Y bueno, y después de esos principios generales se desprende el principio estructural, que lo vamos a ver más detalladamente. Bueno, allá vamos entonces. Como les decía, para hablar de orden, para hablar de ordenamiento de elementos, tenemos que considerar que hay ciertos elementos. Estamos hablando de composición pictórica, ¿sí? O sea, de teoría de la composición de la imagen, podríamos decir, de la imagen visual o de la imagen pictórica más específicamente. Respecto a cuáles son los elementos, hay un gran número de autores que han dado distintas caracterizaciones de esos elementos, de cuáles son y de qué manera los jerarquizan también, ¿no? Qué importancias les dan. Bueno, pero con más o menos diferencias hay algunos elementos que permanecen. Vamos a ver los de Villafañe y Mínguez entonces. En primer lugar, el punto. No voy a profundizar sobre los elementos que ya conocen ustedes, que ya han visto en sintaxis y cosas que ya también vimos en segundo año, pero los menciono. En primer lugar, el punto. En segundo lugar, la línea. En tercer lugar, el plano. Por ejemplo, para Noé, el plano no es un elemento, sino es el resultado de la interacción de otros elementos, pero bueno, cuestión de Noé. Y después, color, forma y textura. Para estos autores, entonces, con estos 6 elementos se constituye la dimensión sensible de la imagen. A partir de la interacción de estos 6 elementos, nosotros podemos sentirla, por lo tanto ver la imagen. Algunas consideraciones que se pueden dar, que respecto al color mencionan que es el único de estos elementos que ya trae un valor en sí mismo, ¿sí? Un valor simbólico, un valor otorgado dentro de una función cultural. Y de la textura, bueno, otra caracterización que ya ustedes la conocen, que es que podemos hablar de la textura visual o táctil. Es bastante loco este elemento, porque es un elemento que es sinestésico, es decir, que a través del estímulo de un sentido activa otros sentidos, ¿no? Entonces nosotros vemos una textura pintada y podemos activar una memoria
táctil de esa textura. Entonces, cuando hablamos de textura, podemos hablar de una textura real que está en la materia. Podríamos decir una textura indicial, un índice, una huella, o de textura visual, o sea, la ilusión de esa huella, de esa textura. Caivano, por su lado, en un texto donde no está hablando exactamente de lo mismo, no dice estos son los elementos de la pintura o de la imagen, sino nos menciona cuáles son los elementos que constituyen los signos del espacio. O sea, a través de cuáles estímulos visuales nosotros construimos la significación, o sea, la idea, o sea, la percepción del espacio, de la profundidad o del espacio circundante, ¿no? Muy interesante cómo organiza esto, porque dice, bueno, primero va a decir, son color, cesía, textura, forma y movimiento, ¿sí? Estos son los elementos que constituyen la percepción del espacio. Va a decir, hay 3 de esos elementos que son propios de la luz, ¿sí? O sea, que digamos, son resultado de la interacción con la luz, que son el color, ya lo sabemos, la cesía, ya lo sabemos, ¿sí? También ya vimos que era cesía, si no lo recuerdan los voy a hacer leer de vuelta, igual no hay problema, pero digo rápidamente, la cesía es el resultado de la interacción con el reflejo luminoso de los cuerpos. Y la textura, que en cierta medida está muy vinculada a la cesía, porque también la textura tiene que ver con las características físicas de esos cuerpos y cómo percibimos nosotros los patrones de esas regularidades o irregularidades de esos cuerpos. Va a decir, hay 3 de esos elementos que pertenecen al resultado de la interacción con el espacio. Bueno, la textura es la interacción entre la luz y el espacio de ese cuerpo, ¿no? La textura es el resultado de la materialidad siendo percibida. La forma, lógicamente, la forma se constituye en el espacio, y el movimiento que se da en el espacio. Y finalmente hay uno de ellos que es propio de la interacción con el tiempo, que es el movimiento. Entonces va a decir, bueno, todos estos elementos son temporales, o sea, suceden en el tiempo. Y hay uno de ellos que está ligado irremediablemente a la temporalidad. Por lo tanto, no podría ser atemporal, no podría estar en una imagen estática, eterna, constante, ¿sí? Porque depende el movimiento del transcurso del tiempo. Solo en el transcurso del tiempo es percibible el movimiento, ¿sí? Bien. Bueno, entonces recordemos cuáles eran los elementos. En primer lugar, el punto. Vamos a repasar, vamos a ir viendo, sin necesidad de que yo digamos, profundice demasiado, vamos a ir viendo cómo estos distintos elementos, la idea es observar cómo son explotados en distintas formas de construir la imagen pictórica, ¿sí? En algunos casos es ese elemento el argumento principal para la construcción de la imagen. Este ejemplo ya lo vemos mucho porque es muy valioso en muchos sentidos, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando del punto, ¿no? Y el puntillismo o el cromoluminarismo justamente se basa en la interacción de los puntos para la construcción de efectos de forma, de color y de profundidad. Habíamos dicho el punto, también dijimos la línea. Esta obra de Larionov
pertenece a una corriente, digamos, muy como medio informe, ¿no? Un grupo que no tuvo mucha estructura, que se llamó el rayonismo, ¿sí? Que vinculado al expresionismo, pero que buscaba una expresión así como espontánea, como visceral, ¿no? Y el rayonismo, que es el rayar, que es un gesto, bueno, esto también no muy visceral, muy primigenio. Fíjense que el garabato es una de las primeras expresiones del ser humano, expresiones gráficas. Está sustentado en la línea, y en la línea como huella del gesto, ¿no? La línea como huella del movimiento, del desplazamiento del cuerpo y de nuestra motricidad. Bueno, el rayonismo utilizaba ese recurso, ¿no? Dijimos entonces, punto, línea, plano, vamos. Son muchos los movimientos, estilos, estéticas, autores que se han expresado fundamentalmente a partir de la construcción de imágenes con la interacción de planos, la yuxtaposición de planos, la intersección de planos. Sobre todo a partir del arte moderno, ¿sí? Yo diría que desde el postimpresionismo, ¿sí? Desde Cézanne, que Cézanne termina influyendo al cubismo, el descubrimiento del plano como un elemento de valor ha sido trascendental, porque el plano expresa la mancha, y acuérdense que cuando veíamos color decíamos que la mancha es la unidad mínima de expresión del color, y la mancha se expresa a través de forma, color y textura, ¿sí? Entonces también es la unidad mínima de expresión del pincel, que fíjense que es la herramienta tradicional más convencional y durante muchos años exclusivamente la herramienta usada por la pintura, ¿no? Entonces, bueno, y entonces como hay tanto, elegí a este pintor, que es un pintor bonaerense, no, es porteño de hecho, pero que se radicó en Tilcara y que ha sido muy influenciado por las estéticas precolombinas, las estéticas originarias del altiplano, de los Andes, y eso se expresa también, bueno, cuya estética tiene mucho que ver con la construcción del telar, que el telar se construye a partir de planos programados, ¿no? Por el mismo método que exige el telar. Bueno, dijimos plano. Y el siguiente era color, ¿sí? Color es otro de los elementos estrella de la pintura y de la tradición de la pintura. Así que también elegí una autora argentina contemporánea. Irureta falleció, pero no hace mucho falleció, habrá fallecido hace 10 años. Eso que escuchan es mi campera porque hace un frío acá donde estoy tremendo. Bueno, Graciela Genovés es contemporánea, es de Buenos Aires y tiene una fuerte impronta fauvista, un manejo del color con un sentido así muy psicológico, les diría, ¿no? Genera unos climas, unos ambientes psicológicos muy intensos y muy bellos también, a la vez que muy intensos, muy bellos. La forma, que la forma es un apartado complejo, un apartado difícil de teorizar, cuyas definiciones varían muchísimo, depende de quién la dé. Pero bueno, entendemos que la forma es cómo se construye, en términos general, ¿no? Cómo se construye, cómo se delimita un espacio que cobra unidad en sí mismo, ¿no?
Y en la obra, el espacio, perdón, la forma genera, podemos decir, genera una interacción de formas, a lo cual llamamos la forma de la obra en general, pero también a cada una de esas unidades que vamos identificando la vamos a llamar forma. Y la interacción de formas ha sido otro de los argumentos fundamentales del arte, sobre todo también, nuevamente, desde el nacimiento del cubismo, desde Cézanne, y que ha pegado muy fuerte también en las corrientes que surgen con el arte abstracto, y después unas corrientes que se llaman los formalistas, justamente, ¿no? Que las vamos a ver eso en otra clase, vamos a darles como un apartado específico a los formalistas. Bien, y finalmente decíamos la textura. Por último agregamos unos elementos que no habían aparecido ahí que nos aparecen con Caivano. Uno es la cesía. Acuérdense, la cesía es la percepción, el efecto perceptivo de la interacción entre la luz y el que percibe, obviamente, ¿no? Y el observador. Es un elemento que pocas veces, yo observo que pocas veces se le da importancia, incluso pocas veces somos conscientes de ese aspecto a la hora de pensar un trabajo o por ejemplo, a la hora lo decía la otra vez con los bocetos, a la hora de bocetar no tengo en cuenta cómo interactúa la materia con el papel, si lo hago más diluido, si lo hago con lápiz y después lo quiero hacer con acrílico. Entre muchas cosas, una que cambia drásticamente es la cesía. Esa interacción que voy a tener yo con la reflectancia luminosa del cuerpo de la materia que va a terminar siendo el cuerpo de la obra o de la pintura. Entonces, bueno, acá pongo dos. Este es un detalle de una obra y la siguiente es una obra entera de dos autores que son como icónicos del informalismo matérico. Jean Dubuffet tiene él es en sí mismo un movimiento que se llama el Art Brut, ¿no? Que tiene como el arte bruto, unas reminiscencias primitivas. Siempre el arte occidental y el arte moderno, siglo XX, cuando hablan de primitivo, tiene un dejo así eurocentrista y antropocéntrico bastante espantoso, ¿no? Porque lo primitivo ligado a lo animal y lo incivilizado, lo salvaje, de lo que para Occidente es lo extravagante, ¿no? No me sale la palabra, ya me va a salir. Pero bueno, en este caso queríamos ver cómo dos materias generan una interacción tan distinta con la luz, y que si yo no les digo que existe una categoría, que existe un concepto para hablar de esto, que es la cesía, es probable que uno lo pase por alto, ¿sí? Lo observa, sabe que está ahí, pero no lo lleva al plano consciente por no tener ese término para mencionarlo, ¿no? Lo exótico, esa es la palabra que no me sale. Lo exótico. Bien. Y así como sucede con la textura, la cesía puede ser una cesía real, matérica, de mi interacción directa con la materia, o una cesía visual, el efecto de la ilusión, quiero decir, de la cesía de un cuerpo, ¿no? Fíjense qué magistral que es este laburo de Rembrandt. Y el último movimiento que agrega en lo que es la percepción visual Caivano es el movimiento.
Jesús Soto es un referente de lo que ha sido tanto el op art como el arte cinético. En este caso es una mezcla de las dos, es la obra, ¿no? Porque se van moviendo esas barras que van pendulando y genera unos efectos visuales muy, muy fuertes. Bien, entonces esos son los elementos sensibles, ¿no? Pero también menciona que hay otros elementos que ya no son los constitutivos de la percepción visual, sino que son elementos que constituyen la percepción de lo que van a denominar los autores como inducciones visuales, ¿sí? La sensación de efectos. Esas inducciones, esas sensaciones de efectos las van a nombrar como elementos dinámicos. Dinamismo tiene que ver ni más ni menos que con el movimiento. Pero en este caso no hablamos de movimiento a través del tiempo, como el que menciona Caivano, sino como una inducción, o sea, un efecto que me lleva a significar o a percibir un movimiento, pero en lo estático, en la imagen en sí misma, ¿sí? Entonces nos va a hablar de los elementos dinámicos como constructores de una temporalidad. Y la describe así: modelización del tiempo, un modelo de tiempo representado en la imagen aislada. Los elementos dinámicos, que van a ser en definitiva tensión y ritmo, se logran a partir de tres factores. Veamos antes qué es tensión y ritmo. Tensión es la sensación de que hay fuerzas orientando, fuerzas empujando, fuerzas que son visuales empujando la imagen, ¿sí? Nosotros conocemos bastante de eso porque sabemos de las diagonales, de las líneas fuerza y demás. Bueno, van a decir Villafañe y Mínguez, son producidas por las proporciones, la orientación oblicua, o sea, las diagonales, las formas en sí mismas tienen tensiones, y la sinestesia, lo que les hablaba hoy, ¿no? Que tensan hacia atenciones, digamos, psicológicas y sensibles. Bueno, ¿y qué es el ritmo? Es el ordenamiento de intervalos producido por elementos sensibles, o sea, los elementos de los que hablábamos hoy. Le tengo que abrir la puerta a mi gata. Bien. Sigo entonces. Entonces decíamos, bueno, esta temporalidad, este modelo de tiempo que observamos en la imagen estática, se logra a partir de tres factores, ¿sí? Y esta temporalidad, acuérdense, es son la construcción de elementos dinámicos, o sea, la construcción de tensión y la construcción de ritmos. ¿Cuáles son los tres factores que generan la temporalidad? Por un lado, fórmula de representación espacial, que es, la caracteriza así: organización sobre la horizontal de la imagen, generando una imagen frontal, y organización sobre la perpendicular, generando una imagen estereoscópica. Ya vamos, no desesperen que vamos a profundizar en eso. Entonces, fórmula de representación espacial, ritmo, que ya dijimos que es el ritmo, que es un orden a partir de intervalos de los elementos sensibles. Un orden significa justamente una cierta regularidad. Y direcciones, ¿sí? Direcciones ya sea representadas o sugeridas, inducidas. Vamos a ver. Por un lado tenemos, acuérdense, fórmula de representación espacial, organización sobre la horizontal de la imagen. Perdón, la otra vamos a ver primero. Organización sobre la perpendicular de la imagen, para generar una imagen estereoscópica.
¿Qué significa la perpendicular de la imagen? Significa que en realidad nosotros tenemos una línea de horizonte, pero que nuestro sistema perceptivo, nuestro sistema visual está construyendo líneas perpendiculares a la horizontalidad de este plano. ¿Sí? Este plano es horizontal, ya lo sabemos porque está horizontal, porque nosotros lo vemos, no sé, colgado en una pared, en una pantalla. Esa es su horizontalidad, ese sentido plano. Pero las inducciones de profundidad se generan perpendicularmente, o sea, desde nuestra vista perpendicularmente con ese plano, ¿sí? Como atravesándolo, por lo tanto, profundidad, ¿sí? O sea, el correcamino pintándole el paisaje al coyote y el coyote atravesándolo, ¿no? Eso es la perpendicular sobre el plano. Y la imagen estereoscópica significa la percepción visual del espacio, la percepción visual de la profundidad. Esa vendría a ser el sentido de estereoscópico. El estéreo es envolvente. Por otro lado teníamos la organización sobre la horizontal, es decir, que no hay unas inducciones para que nosotros percibamos perpendicular, para que nosotros atravesemos la imagen, sino para que la recorramos puramente en su sentido horizontal bidimensional. Esto me olvidé decir, claro, acá lo que estamos buscando es la ilusión de una tercera dimensión que no está ahí. Eso es lo estereoscópico, eso es la perpendicular. Y acá no está buscada la ilusión de tercera dimensión, sino que se organiza todo el recorrido y el sentido visual en su bidimensionalidad. Bien, entonces esta fórmula de representación espacial es uno de los factores que construye temporalidad, porque en gran medida lo que nos está condicionando es el recorrido visual. Bien, el siguiente aspecto era el ritmo, ¿sí? Entonces, este es un elemento que, digamos, de primer año, creo que ya lo conocen bastante. Este es un pintor contemporáneo, Tom Dubbeldam. Fíjense cómo juega con los ritmos en muchas dimensiones, ¿no? Esa especie de palos que están en la playa, pero también está el ritmo de los puntos que construyen esos reflejos del agua que se acercan hacia nosotros, y lógicamente el ritmo del mar, que el mar en sí mismo visualmente propone un ritmo, y después también un poco sugerido el ritmo en esas nubes. Bien, y vamos a ver, el último elemento entonces eran las direcciones, tanto representadas como inducidas. Y en este caso puse un ejemplo de Baldessari, que es un importante artista del futurismo, que el futurismo tenía como argumento central la representación del movimiento, ¿no? Y no solo un movimiento literal, sino un movimiento simbólico también, como una especie de progreso de la humanidad, progreso técnico y velocidad y desplazamiento de la humanidad hacia un futuro brillante. Si bien era bastante fascista el trasfondo era fascista el trasfondo del futurismo, ¿no? Bueno, y uno de los recursos entonces compositivos formales que más utilizaron para su retórica, que es sus juegos semánticos que tienen que ver con esto que les decía recién del futurismo, es el uso de las tensiones generadas por ya sea por las líneas fuerza explícitas, marcadas, como por las sugeridas. No hace falta que analice esta obra porque
Bueno, porque también tenemos un montón para ver, se va a hacer muy largo, pero creo que está bastante en evidencia. Bien, y finalmente el último tipo de elemento, acuérdense que vimos los elementos formales, o sea, los que constituyen la dimensión sensible de la imagen, los elementos dinámicos, que son los que se vinculan con un modelo de dinámica, de movimiento, de temporalidad, dicen los autores, y finalmente los movimientos escalares, que tienen que ver con el espacio, pero con el espacio ya no en términos de forma y de recorte del espacio, sino con la utilización del espacio en términos de cantidades de espacio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar de tamaños, escalas, proporciones y formato. Estos 4 son los elementos que tienen que ver con la escala. ¿De qué habla cada uno de estos elementos? Acuérdense que poder nombrar todos estos elementos tiene que ver con justamente poder poner nombre y poder ponerle conciencia a los procesos de composición. Son cosas que ahora uno puede pensar, uno puede manipular y que uno puede ejercitar conscientemente, e incluso puede buscar jugar con estos elementos, ¿sí? Por un lado, el tamaño, cosa que no nos es novedoso, pero que no siempre creo que no siempre somos tan conscientes de cómo afecta el tamaño a la percepción final y a la significación final de una obra pictórica. En este caso pongo un ejemplo de este autor que yo no lo quiero para nada, pero siempre lo termino usando de ejemplo porque hace estas obras que son como muy hiperrealistas, son óleos pintados con pincel, pero son, claro, obras que miden, no sé, metros y metros cuadrados, ¿no? Esa en la que aparece él parado con la obra atrás es chica en relación a otras que hace, ¿no? Entonces, claro, ¿qué valor, qué significación tendría esta obra si tuviese un tamaño estándar de un cuadro, digamos 1,5 metros por 80, y a diferencia de esta que puede tener, no sé, 9 metros de ancho y 2,5 metros de alto, ¿sí? Entonces, el tamaño es un elemento fundamental para la construcción de la imagen. La escala venía después, que la escala tiene que ver con la relación que hay entre los tamaños de los elementos y el observador. O sea, la escala un poco tiene que ver con desde dónde estoy mirando, ¿sí? ¿Dónde está puesto mi punto de enfoque o dónde está puesto mi lente, ¿sí? La cuestión de la escala a nuestra generación ya nos parece una cuestión más naturalizada porque estamos muy embebidos de cine, ¿sí? Donde la cuestión de la escala es una cuestión de un juego permanente, ¿no? Pero si miran, por ejemplo, obras clásicas, obras del Renacimiento, obras del Barroco, van a ver que el tema de la escala no es un elemento tan explotado. En este caso puse a Courbet, que tiene como dos experimentos de más o menos una misma idea estética y con distinta escala, lo cual fíjense cómo cambia, cómo afecta el sentido que va a tener esta composición. Entonces, bueno, la escala tiene que ver con en relación a uno, ¿sí? Fíjense que cuando se dice, bueno, está hecho a escala, es a escala de algo, en general es a escala de uno.
Una cosa importante, la idea de escala se relaciona bastante entonces con la idea de encuadre o de campo, ¿no? Este, que es decir, cuánto espacio toma mi campo visual. ¿No? Si hablamos de una escala grande de un objeto, ese objeto va a ocupar mucho del campo visual. ¿No? Bueno, también de plano. Bien, entonces vimos tamaño, vimos escala. Bueno, y de la escala iba a decir también que cómo las tecnologías modernas, no modernas, sino contemporáneas, afectan también las escalas y los encuadres que va a ser la pintura, ¿no? Este tipo de pinturas que pongo acá un ejemplo, que es de alguien, ¿no? Una toma de alguien que pinta hiperrealismo para Instagram. Bueno, todos los que tienen Instagram saben que aparecen cada 2x3, y si van a buscar este tipo de escalas de un detalle de un rostro desde 1950 para atrás, es prácticamente imposible encontrarlo, ¿sí? En este caso la escala está muy influenciada por lo que permite la cámara fotográfica y por la cultura visual que hemos desarrollado. Bueno, y las proporciones ya saben que tiene que ver con, esto tampoco voy a profundizar mucho, pero tiene que ver con la relación de los espacios y de los tamaños de las distintas formas entre sí. En este caso me gusta mucho cómo construye la imagen el arte egipcio, porque las proporciones tienen un valor más simbólico que naturalista, ¿no? Y el juego con las proporciones ha sido también un elemento muy rico para el desarrollo de las estéticas, por ejemplo, para los anamorfismos, como alterando proporciones se generan características retóricas, semánticas, expresivas muy fuertes, ¿no? Lo ha hecho desde el expresionismo, hasta el barroco, todos los anamorfismos, ¿sí? Y finalmente el formato, ¿sí? Que tiene que ver con la forma. Formato tiene que ver con la forma del plano, del campo pictórico, ¿sí? Del espacio pictórico, en este caso del espacio libre. Entonces ya sabemos que distintos formatos van a condicionar de distintas maneras ese resultado de la imagen. Sobre este tema vamos a desarrollar un poquito más adelante. Bueno, entonces tenemos estos elementos, estos distintos elementos de distinta naturaleza. Con los que más familiarizados estamos es con los elementos formales, claramente, pero son todos constitutivos de la imagen. Y tenemos estos elementos vinculados a la idea de orden en lo que es composición. Esto ya lo vimos en el primer video que les pasé. Si no se acuerdan, repasen. No voy a ser como los youtubers que les digo, vayan aquí, les pongo el link, pero sí les digo, véanlo de vuelta si quieren. Y ese orden, yo les decía, está vinculado a jerarquías, o sea, a una serie de valores que tienen que ver con la cultura, que establecen sentidos de orden. Los principios generales son esos sentidos de orden que rigen a todo lo que va a ser la composición. Entonces, para estos, van a encontrar que hay muchos autores que hablan de los principios de la composición y se confunden por ahí algunas reglas que no necesariamente son principios, o sea, que rigen a todos, sino que son fórmulas con principios generales, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice, bueno, equilibrio axial como un principio general. No es un principio general, porque el equilibrio axial se da cuando se da, ¿sí? Y en el contexto de que haya un equilibrio axial está funcionando como un ordenador, pero no es una regla general. Ahora,
¿Qué es un principio general? Uno que siempre va a estar actuando, siempre va a estar como una especie de omnipresencia. Entonces, nos va a hablar de dos principios generales. Principalmente, el principio de la composición es el principio de unidad. Hay otro principio, esto se me olvidaba, hay otro principio que aparece sobre todo en la literatura más clásica de lo que es las bellas artes y la buena pintura, que es el principio de armonía. ¿Cuál es el problema? Que la idea de armonía es muy problemática porque la armonía está justamente ligada a cuáles son los valores que determinado contexto histórico está primando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la modernidad? La modernidad pretende ser ir un poco más allá de la coyuntura y de los gustos coyunturales de ese momento y ya empezar a buscar un poco estos principios más generales. El principio, entonces decía, es el principio de unidad. El principio de unidad es el que permite considerar esto es una obra. Y acá ya me adelanto un poco a lo que vamos a ver en la próxima clase. Y voy a decir, muy valioso es el aporte de las teorías de la semiótica textual que nos permiten hacer como una analogía entre la obra visual y el texto. Entonces, de hecho, el principio de unidad para el texto es fundamental. Permite decir, el principio de unidad es lo que nos permite decir, bueno, estos elementos que están acá uno al lado del otro, uno más alejado de otro, constituyen un texto, una unidad. Se consigue por medio de 4 hechos plásticos, en este caso, o sea, plásticos estamos hablando de la interacción de los elementos formales de la imagen, los que vimos al principio. Y es una interacción que tiene una dinámica dialógica entre elementos opuestos por ahí. Por un lado tenemos, podríamos decir, tenemos 2 negativos y 2 positivos. Por un lado, diversidad, es decir, un texto visual, una obra visual requiere de que haya elementos diferentes. Porque si no hay elementos diferentes, yo lo que veo es una cosa, un coso, digámosle, una mancha, una pared pintada de rojo. Tiene que haber diversidad. Tengo que reconocer en las distintas formas, distintas unidades que podrían ser autónomas. Tiene que haber contraste, porque ese contraste es el que me permite establecer diferencias y jerarquías en la diversidad. Es decir, esto es esto y esto es esto. Esto es más importante que esto está adelante, esto está atrás, esto es figura, esto es fondo. Eso está posibilitado por el contraste, ¿sí? La dinámica esta de contraste también la vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Donde vamos a hablar de percepción visual. Bien, tiene que haber repetición. ¿Para qué? Para que la repetición lo que permite es que tenga verosimilitud o que tenga coherencia ese universo que yo estoy viendo en el texto. Es decir, si son todas cosas diferentes una de la otra, no llegan a constituir una sensación de lo que viene después, que es continuidad. Entonces tiene que haber repetición. Y ojo, que cuando digo repetición de los elementos no me refiero a repetición de las figuras, como en este caso, que vemos todos cuadraditos o rectangulitos. No me refiero a eso. La repetición puede ser de cualquiera de los elementos que constituyen. ¿Sí? Puede ser repetición de textura, puede haber una repetición incluso de ritmos, de colores, bueno, todo lo que mencionamos hasta ahora, ¿sí? Alguno de esos elementos tiene que presentar, tienen que ser como pobladores de ese universo. Y continuidad, que en definitiva es el que me permite dar unidad a lo diferente dentro de este universo. Entonces, por ejemplo, en esta imagen
nosotros reconocemos unas especies de edificios, a pesar de que en realidad sabemos que estamos viendo todos rectangulitos y triangulitos de colores levemente distintos en su mayoría y contrastantes en algunos casos. Y a pesar de esa diferencia, de esa diversidad y de esos contrastes, la repetición de estos elementos tienen una lógica que nos permiten darle continuidad a algunos elementos y nos permiten darle continuidad al todo. Y darle continuidad al todo nos completa el principio de unidad. Ven qué interesante, ¿eh? Y esta obra de Paul Klee se llama Burg, que significa ciudad. Acá puse otro ejemplo donde podemos observar también, ¿no? Como las repeticiones y las continuidades son muy diferentes a las de este caso. Perdón. Acá hay una continuidad de mucho de la textura, del tratamiento de las saturaciones. Y sin embargo nos permite percibir diferencias, y fíjense, y esto es lo fantástico de la pintura y de la imagen en general, nos permite establecer diferencias que nosotros interpretamos como espacio, como profundidad. Este también es un pintor contemporáneo, creo que es inglés, fantástico. Bueno, y el otro principio es el principio estructural. ¿Qué nos indica el principio estructural? Que los elementos de la composición se organizan creando distintas estructuras que nos permiten la significación plástica. Ya vamos a profundizar en qué es la significación plástica para estos autores, pero digamos que es el sentido final de la pintura en este caso. Pero entonces los distintos elementos se organizan creando distintas estructuras. Por un lado, la estructura morfológica, o sea, lo que nosotros reconocemos como la morfología, que vamos a ver, y eso lo vemos en segundo año, acuérdense, que la morfología tiene que ver con la lógica de las formas, y cómo la lógica de las formas termina construyendo justamente estos textos, estos universos, ¿no? Y bueno, pongo el caso del cubismo, es claramente como toda una poética y una estética muy relevante que se basa en una lógica de la forma, una forma que buscaba ir más allá del efecto tridimensional y termina generando unas técnicas y unos mecanismos para construir unas morfologías, ¿no? Y en este caso Juan Gris, que además de cubismo tiene como una cierta particularidad, una cierta magia en su forma de representar su forma, justamente. Entonces eso, primero se constituyen estructuras morfológicas, naturaleza de las formas y tipo de relaciones espaciales, ¿sí? También tiene que ver con las relaciones de lo que veíamos hoy de las proporciones, las escalas. Otras estructuras que se arman son el ordenamiento de los elementos plásticos de acuerdo a opciones de la representación espacial, plano o estereoscópico, lo mismo que ya vimos hoy, ¿sí? Estas son estructuras planas o estructuras estereoscópicas, o sea que se apoyan sobre el plano bidimensional horizontal de la imagen o generando una sensación de observación perpendicular de la imagen, tridimensional. Acá tenemos también dos artistas contemporáneos, De Miro y Jennifer McChristian. A esta última no le he visto más obras, a De Miro sí, son en general obras abstractas. Pero bueno, acá no hay una intención de tercera dimensión, si bien por algún jueguito compositivo
que tiene que ver con la ubicación en el plano y con el tamaño, hace que esto pareciera que está como en un plano que se aleja, pero no es lo principal. Podría no suceder ese efecto, y en este caso está claramente generado el efecto de profundidad de perspectiva. Y por último, la estructura que se constituye es el ordenamiento de los elementos plásticos de acuerdo a opciones de la representación temporal. O sea, se arman estructuras de representación temporal con los distintos elementos. Entonces puede hablarse de uso profuso, o sea, de uso intenso, de uso masivo, o de uso restringido de los elementos dinámicos, ¿sí? Acuérdense que los elementos dinámicos son los que constituyen tensión y ritmo. Entonces podemos hablar de un uso profuso, un uso intensivo de los elementos dinámicos, como en el caso de John Martin, que es un pintor romántico, y que los romanticistas usaban mucho también este recurso del uso intensivo de la dinámica para generar ese dramatismo que generaban, o un uso mesurado, o un uso casi inexistente de los elementos dinámicos. Si bien acá hay mucho ritmo de los puntos, como es un ritmo que está tan balanceado en todo sentido, que no se apoya sobre otra organización más allá que un punto al lado del otro, termina siendo estática, ¿no? Esta es Yayoi Kusama, ¿no? Es bastante, a mí me parece bastante fea esta obra. No me parece fea esta de Klimt, donde también vemos, ¿no? Como más allá de usar ritmos como un elemento compositivo, no tienen la explosión del recurso dinámico, ¿sí? ¿No? Estamos hablando entonces de una composición, bueno, básicamente de lo que habla esto es de estructuras dinámicas o de estructuras estáticas, ¿no? Esta pintura es muy, muy, muy tremenda. Bien, entonces esta es la idea. El principio, hablamos de los principios que están permanentemente. Por un lado tenemos el principio de unidad, del que ya hablamos, y después los principios estructurales, que tienen que ver con las estructuras morfológicas, las estructuras de la representación del espacio y las estructuras de la representación del tiempo, o sea, de la dinámica, ¿sí? La interacción entre esas tres estructuras morfológicas, espacial y temporal, terminan construyendo lo que acá el autor va a hablar de significación plástica, efecto significativo final de una imagen, que va más allá del significado literal o icónico, sino también del significado plástico, estético, pero bueno, construye el texto visual. Bien, y después va a haber otros principios son principios estructurales, pero ya más puntualmente del espacio compositivo, ¿sí? O sea, principios que rigen sobre el espacio de la imagen, ¿sí? Y estos principios ya se vinculan mucho más con lo que son las teorías de la percepción, cosa que estos elementos sí son los que vamos a profundizar más fuertemente en la próxima clase. Entonces, básicamente son dos para estos autores, que son el principio de heterogeneidad del espacio plástico y el principio de adecuación al marco visual. Vamos con el primero. El principio de heterogeneidad del espacio plástico, que ya lo vimos en el video pasado, implica que no todos los sectores del espacio compositivo desempeñan la misma función. Y acá voy a hacer el mismo truco que hice el año pasado, en el video pasado, que es mostrarles una imagen, pero en este caso ya les digo que esta es la imagen, la reproducción de una obra de Vermeer,
esta es la reproducción como es la obra, y esta está alterada por mí, ¿sí? Y a mí hacer esto me genera un desasosiego. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que sea tan violento este cambio, ¿no? De esta imagen que nos parece que está todo bien y esta en la que parece un vacío en el pecho se me arma. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Decíamos, no todos los espacios de la imagen tienen, no todos los sectores del espacio compositivo, perdón, tienen o desempeñan la misma función. No todos tienen el mismo valor, no todos tienen el mismo efecto significativo y perceptivo para nosotros. Hay, digamos, en principio las grandes consideraciones que se hacen tienen que ver con dividir sobre todo en 9 o en tres sectores verticales y 3 sectores horizontales el espacio compositivo. Ahora, esto yo lo tomo entre comillas porque tiene que ver con una estructuración rectangular, ¿no? Y para el arte contemporáneo ya el rectángulo no es una cosa, no es ley, ¿no? Entonces es como que habría que revisar esta cuestión. Pero bueno, culturalmente en nuestra percepción ya se establecen en esta organización del espacio tres ámbitos distintos, ¿no? Bueno, en el sentido así vertical, estos distintos sectores nos indican que el espacio derecho es más pesado, por lo tanto, todos los elementos que aparezcan en este espacio se van a potenciar su peso, ¿sí? Es el espacio de mayor tensión, ¿sí? El espacio que soporta más peso es el espacio izquierdo. Entonces, en este sector se va a soportar cómodamente más peso y en este sector se va a soportar menos peso. Eso es lo que hace que estos elementos más pesados por su peso visual estén cómodamente apoyados en el lado izquierdo en esta, y que al venir acá y estar en la derecha se vuelvan pesados, y que acá dé la sensación de no haber nada, de estar vacío, cuando acá no la da, ¿sí? Acá la luz se nos vuelve un elemento de peso en este sector, y acá la luz no alcanza a ser un elemento de contrapeso para esto, ¿sí? Es muy fuerte. Bueno, y después a nivel vertical, esto se explicaría en teoría porque culturalmente nuestra percepción tiene este sentido, ¿sí? Aparentemente, se supone que es por hábitos de lectura. Habría que ver qué pasa si esto lo hacemos en países árabes, no sé, o hebreos. Además tiene un recorrido que tendría un sentido más o menos así, ¿no? Una especie de recorrido así. Pero también el vertical se relaciona también se relaciona en teoría con el cuerpo, y sobre todo el vertical. El vertical tiene que ver directamente con nuestra experiencia de la gravedad. O sea, esto son cosas que las vamos a ver más adelante, pero ¿con qué se relacionan? Con la experiencia. Entonces, si organizados en sectores horizontales, para pensarlo en este sentido vertical a la composición, diremos que la parte de abajo soporta más peso y la parte de arriba soporta menos. Por lo tanto, la parte de arriba va a ser más inestable. Cualquier elemento que esté arriba se vuelve muy pesado, en tanto que esté abajo se vuelve más estable. Mientras más pesado e inestable esté arriba, genera tensiones, pesos visuales, y al estar abajo genera estabilidad. Y lo mismo acá.
Del lado izquierdo generan estabilidad, del lado derecho generan tensión. Bueno, esos son como los dos principales. Hay otros que después en la bibliografía los van a ir encontrando. Entonces decíamos, bueno, lo que quiere decir es que no todos los sectores del espacio compositivo, la estructura compositiva, cumplen la misma función. Pero lo que hay que decir es que no hay que tomar esta regla como un principio, justamente, ¿no? Lo que decía, no sé si es un principio general que rige siempre, porque en este caso, si estuviese rigiendo así como sucedía en este caso, lo que nos pasaría es que este sector nos tendría que parecer que se cae, porque está igualmente, digamos, cargado de información que este, y lo mismo con el arriba y el abajo. ¿Qué es lo que pasa? Es que es relativo a qué, a que es necesario que aparezcan estos principios de la unidad de discontinuidad y de diferencia, ¿sí? Cuando hay uniformidad, cuando hay una distribución uniforme de los elementos en todo el espacio, lo que nos da es una especie de balance natural y de equilibrio natural de los elementos, porque lo que se termina sucediendo es una especie de entorpecimiento del dinamismo, ¿sí? Por más de que, por ejemplo, acá en Pollock hay mucho dinamismo porque está la huella del movimiento y las líneas esas, compositivamente Pollock no es dinámico. Pollock deja huella de la dinámica, tiene elementos dinámicos, pero compositivamente es estático. Porque no hay esos juegos de tensiones compositivas, porque está todo uniformemente distribuido y termina siendo casi una pieza decorativa. No lo digo peyorativamente, sino que generalmente los diseños decorativos tienden no al dinamismo, sino a la quietud y al confort, ¿no? Confort visual. Entonces tiene que haber una discontinuidad y diferencia para que podamos hablar de estos principios actuando, estos principios de la heterogeneidad del campo visual, porque al haber esa diferencia lo que va a pasar es que vamos a poder construir una armonía, o va a ser necesario construir una armonía de pesos visuales y de elementos visuales, puse entre otras cosas porque no es solamente de pesos visuales, sino también de los otros elementos y las otras estructuras que vimos viendo, ¿sí? Pero entonces tiene que haber esa diferencia, tiene que haber y ese contraste para que estos principios de heterogeneidad actúen, ¿sí? Si no, no hay heterogeneidad porque es todo homogéneo. Entonces la heterogeneidad tiene que ver también con la heterogeneidad de los elementos que están dispuestos, ¿sí? Y puse, bueno, esta obra de Nolde porque está jugando directamente con el contraste y jugando a balancear con contrastes de valor, con contrastes de color y con elementos diagonales, ¿no? Y con unas texturas también muy fuertes. Me parece preciosa todo. Bueno, espero que haya quedado claro esta idea. Ya vieron que se empiezan a cargar los conceptos y bueno, se hace más difícil ir haciendo malabares con más pelotas que vamos agregando en las manos. Me están llamando. Bien, y acuérdense que el último principio que aparecía era el de adecuación al marco visual, otro de los principios estructurales del espacio compositivo, ¿sí? Acá estamos hablando de principios específicamente del espacio compositivo. La adecuación al marco compositivo, lo que nos va a indicar tiene que ver también con la heterogeneidad, o sea, está completamente vinculado al principio
el principio no, sí, estoy diciendo bien, ya se me están mezclando los tantos, al principio de heterogeneidad del espacio plástico. En realidad me confundo porque, digamos, son cosas que depende de dónde las lean, tienen variaciones en los nombres, bueno, entonces por ahí no siempre sale exactamente como lo dijo en este caso Villafañe y Mínguez. Entonces, básicamente lo que quiere decir es esto. Si los distintos espacios del campo plástico, del espacio, los distintos sectores del espacio plástico van a tener distintas funciones, lógicamente esas funciones van a cambiar y van a alterarse si el espacio plástico cambia su forma. Entonces, alterar la forma va a alterar la lógica y los juegos de la composición para ese juego de balances y de equilibrios que se va a dar dentro del texto visual. En este caso, bueno, la obra de Ingres está buenísimo cómo juega a generar una especie de diagonal, ¿no? Que es pone un punto de destaque levemente desplazado del eje, ¿no? Del centro, del núcleo del círculo, y al desplazarlo nos llama la atención para aquí y nos sugiere una serie de recorridos donde vamos de mayor a menor en importancia, o sea, ya nos sugiere un recorrido jerárquico desde los mismos cuerpos, ¿no? Desde los mismos elementos visuales, que en este caso lo que más está jugando son la iluminación, por un lado, el valor, y por otro lado también lo que hablábamos hoy, la escala, ¿no? Tenemos la escala de estas figuras más grandes, que lo cual genera también el efecto de acercarse, y la escala de estas figuras más lejanas y además más oscuras, ¿sí? También lo podemos pensar como que dentro de este primer plano nos genera una especie de contraste entre una figura y otra, donde una es predominante por su acción, por su luminosidad y por su escala también y por su nivel de detalle, y las otras forman una masa de cuerpos que le hacen como contrapeso a esta figura. Bueno, se puede analizar de muchas formas, ¿no? Y en este caso, bueno, directamente como juega la composición a romper la estructura y aprovechar esa nueva estructura que se genera para que esa nueva estructura permita una nueva composición, ¿no? Esto es un juego pura y exclusivamente formal y que termina interactuando y termina afectando la forma del espacio, del plano compositivo, del plano plástico. Entonces, bueno, veíamos unos principios. Primero vimos principios generales, después vimos principios del espacio plástico, yo prefiero decir del espacio pictórico o del espacio compositivo. La idea de plástico puede ser problemática también. Y ahora finalmente vamos a ver unos principios estructurales de la representación espacial y los elementos de la imagen. O sea, unos principios que tienen que ver específicamente con la representación del espacio y la representación y el ordenamiento de los elementos de la imagen. Bueno, los autores mencionan tres. Uno son los indicadores espaciales, como indicadores los indicadores son esos, son códigos de representación del espacio. Clarísimo, no hay más vuelta que darle. Los pesos visuales, como un elemento que también nos habla de la representación espacial y de la presencia de los elementos de la imagen y las direcciones visuales.
Respecto a los indicadores espaciales, no voy a profundizar, puse esta obra fascinante, es una pintura, es digital, pero es una pintura magistral de un ruso, Surnov. Puse esta porque podemos encontrar varios de los indicadores espaciales, como, bueno, ni hablar que está la perspectiva, hay una perspectiva lineal, si bien no es matemáticamente precisa, está sugerida como las líneas confluyendo en un punto de fuga, la disminución de detalle, como acá hay una textura así muy presente y muy rica y hacia el fondo se va desvaneciendo, la disminución de la saturación, de la intensidad del color, generando esta especie de perspectiva atmosférica, la disminución de tamaño, la ubicación de los elementos en el plano. Fíjense a la altura que terminan estando estos personajes, ¿no? O sea, miren. Bueno, ya sabemos. Después está, habla de los pesos visuales también como un principio ordenador de los elementos de la imagen. ¿Por qué? ¿Por qué terminan los pesos visuales ordenando los elementos de la imagen? Y porque los pesos visuales son los que terminan obligando a construir un equilibrio. Son los que terminan obligando a buscar un equilibrio. Y bueno, puse esta imagen de Kyle Lebot, porque no se debe pronunciar Kyle Lebot, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno hace lo que puede. En este caso, como en relación al contexto y a la posición también en la imagen, las distintas figuras tienen distintos pesos y bueno, es interesante cómo las va distribuyendo también. Muy importante este foco de luz y el reflejo de esta luz también como un elemento de peso, pero bueno, está jugando fuertemente con el principio de la balanza, ¿no? Como que los elementos que se alejan del centro van cobrando mayor peso. ¿Qué más? Las distintas iluminaciones, pero además también habría un principio que indica que los elementos que están más lejos en el efecto de la perspectiva, o sea, como más hacia atrás, en este caso tenemos que este está más hacia atrás que cobran mayor peso. O sea, este elemento que se aleja de la balanza, se aleja del eje que está acá, se aleja, y que además se aleja en este sentido, sería una figura de mucho peso, ¿sí? Y como es contrarrestada, y además tiene todo este foco de luz acá, y como es contrarrestada por estas dos figuras muy fuertes y muy significativas acá, ¿no? Bueno, entonces y con un contraste de valor altísimo acá, y como siendo una figura también de mucha significación, terminando de balancear esto. Bueno, ese juego de los pesos es también un principio ordenador de los elementos y de las figuras de la imagen, ¿no? Y después el último era el de las direcciones visuales, como a través de las distintas inducciones de fuerzas creamos direcciones para la lectura de la imagen, ordenando los distintos elementos y ordenando la percepción de esa imagen, ¿sí? Esta es una pintura de uno de mis pintores favoritos, que es David Hockney, que en ese juego de direcciones además termina generando profundidad, dinamismo, de todo. Hockney es genial, realmente genial. Bueno, entonces esos son los principios que estructuran la representación del espacio, ¿sí? Estamos hablando de representación del espacio y cómo se organizan los elementos dentro de esa imagen, dentro de esa representación espacial. Lo más conocido claramente son los indicadores espaciales, ya lo saben,
Y la perspectiva, que no es otra cosa que una técnica de indicador, una técnica sofisticada y desarrollada de indicación del espacio. Bien. Y finalmente, agrego una cosita que después Villafañe en otro libro que viene muy de la mano de del que nos apoyamos principalmente, pero ya solo escribe la introducción a la teoría de la imagen, agrega un par de conceptos que no estaban en el otro y que son síntesis y significación icónica y significación plástica. ¿Sí? Significación plástica sí ya estaba en el otro, pero en este caso agrega síntesis y significación icónica, que hace referencia a también una función y una regla de la imagen en la cual la representación icónica no es completa, sino siempre es una síntesis, y que los elementos formales se organizan e interactúan de tal modo que terminan funcionando como una significación icónica, ¿sí? Ese mismo principio puede funcionar como significación icónica, dije principio, no tendría que haber dicho principio, ese mismo mecanismo, ese mismo funcionamiento que es de síntesis y de funcionamiento textual, vamos a decirlo así, para la significación icónica puede generar la significación plástica, que la significación plástica excede el sentido puramente semántico y icónico de la imagen, de decir, bueno, esto significa tal cosa, ¿no? Esto significa un paisaje, punto. Esto significa un camino a través de unas colinas, punto. Hay otra serie de significados y de valores que son, estos autores los toman como valores y significados plásticos, ¿sí? Pero nosotros podemos hablar tranquilamente de valor pictórico, de valor del lenguaje, eso es lo que nos interesa. Hay unos valores propios del lenguaje pictórico. Hay unos valores que solo se pueden activar y pulsar. Y cuando hablo de valores me refiero a efectos en la percepción y en el espíritu humano que solo se pueden pulsar con el lenguaje pictórico. Y todos estos elementos que venimos mencionando son los que permiten articular y actuar con esos elementos, con ese lenguaje, quiero decir. Ya estoy medio que me confundo las palabras. Con estos elementos podemos jugar a ese lenguaje. Y agrega en este otro libro, sí, una idea que no aparece en lo anterior, que es el equilibrio dinámico. Dice, el efecto de totalidad, que acuérdense de principio de unidad, tiene mucho que ver con el equilibrio. Que como se verá en el siguiente apartado, bueno, en el texto es el resultado de la composición. Cuando una imagen obtiene el equilibrio entre todos sus elementos y estos pierden su autonomía en beneficio de la síntesis icónica, o sea, los elementos dejan de ser cosas sueltas, dejan de ser ingredientes para formar parte de esta nueva receta, esta adquiere un carácter de permanencia que, sobre todo en el caso de la imagen aislada, es fácilmente perceptible. Una vez más, este hecho depende en gran medida de la simplicidad de la estructura que sustenta la composición. Y para cerrar esta idea, pongo esta obra de Roger Gross, un pintor que está calificado como orientalista, ¿sí? Pensaba que era romántico, pero orientalista. Y quiero que nos quedemos con esta idea. El equilibrio entre todos sus elementos y estos pierden su autonomía en beneficio de la síntesis icónica, y que acá en realidad falta algo porque después lo que también va a hablar de la síntesis y de la significación plástica, o sea, los elementos
pierden autonomía en función de la significación plástica o icónica por un todo, ¿no? Un todo que se vuelve atemporal, que se vuelve permanente y que es fácilmente perceptible como unidad. Y lo que hace este autor es darle importancia a la composición para que eso suceda. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque miren, eso es la pechera de la armadura. Elementos que por sí solos son los elementos formales. Colores, manchas, planos, texturas visuales. Y en este caso adquieren tanto una significación, una síntesis icónica, porque reconocemos una pechera de una armadura, como significación plástica, ¿no? Que en este caso está fuertemente vinculada a la idea de belleza, ¿no? Y de idealismo y de perfección. Bien, eso fue todo por hoy. Se hizo largo y se hizo denso, pero es un resumen de muchas cosas que bueno, que me parece muy importante tenerlas en juego entre nosotros en lo que vayamos a hacer de ahora en más. Así que los dejo acá. Gracias por escuchar hasta esta hora y la seguimos después. Abrazos.